Buenos días. Hola, Carlos. ¿Qué tal, mami? Agradecer muchísimo a Soselpa el poder estar aquí con mi hijo hablando de Asoselpa, del puerto y de esta maravillosa bahía que tenemos detrás. Y también al Real Club Náutico de Gran Canaria, de disfrutar de sus instalaciones y dejarlo. Mis recuerdos se remontan desde que era una niña chica. ¿Por qué? Porque en mi casa sí vivía el puerto. Mi padre, bueno, mis abuelos, mi abuelo don José Jorge García, lo primero de todo, sin olvidarnos de mi apellido, que era don Salvador Cuyàs i Prats, que por eso también estamos aquí. Pero con mi abuelo José Jorge García, que era apoderado de la Casa Elder, pues ahí comienza el que yo vaya conociendo un poco el puerto. Luego mi padre que trabajaba en la Casa Elder, luego fue también agente de aduanas y su última etapa fue delegado de Navicasa. Por lo tanto, el puerto para mí, desde pequeña, fue mi segunda casa. Lo sigue siendo también ahora, pero bueno, desde pequeña. Aquella llamada por las noches, cuando arribaban los barcos a Las Palmas, al puerto, y avisaban a mi padre, ya está llegando pues el Castle o cualquier otro barco, porque antes era el teléfono, la manera de comunicarnos. Y como a todos los niños de entonces, nuestros padres nos llevaban al dique entonces del Generalísimo, que era la mitad de lo que es ahora, y a dar el paseo dominical. A partir de ahí, bueno, ya salto a mi trayectoria en este puerto. Pero esos son mis recuerdos de mi infancia. Recuerdos de la infancia en el puerto. Lo que más recuerdo siempre es mi tío Javier, que mi tío Javier cuando nosotros éramos muy pequeñitos, teníamos 5 o 6 años, yo con mis primos siempre dormíamos en casa de la abuela y los domingos por la mañana nos cogía, nos montaba en el coche y nos llevaba al puerto y nos daba una vuelta, nos subía a los barcos, nos bajaba. Era muy divertido. Y luego ya un poquito más mayor, cuando tenía 14, 15 años, pues los sábados por la mañana, cuando había barco de bobina, pues mi madre me cogía y me decía, vente para acá que vas a contar bobinas. Y me llevaba ya al muelle y yo me ponía a contar bobinas. No, y luego ya más adelante, los veranos de la universidad, pues cuando aprobaba iba ya a trabajar y cuando no aprobaba, pues iba a estudiar 2 o 3 horas que me tenía en el despacho estudiando y después ya me decía, pues ahora a trabajar. Y bueno, eso ha sido un poquito mis inicios en el puerto de infancia, ¿no? De infancia, sí. Tú piensas que este puerto era un refugio en el 1800, que es cuando mi bisabuelo, don Salvador Cuyàs i Prat, tu tatarabuelo, llegó aquí a Las Palmas y era un hombre emprendedor, era catalán, era muy emprendedor y se fue labrando poco a poco su vida. Llegó a ser un gran consignatario de Las Palmas, fue cofundador de la Cámara de Comercio, en fin, fue un hombre que sobresalió. La pena fue que falleció pronto. Y bueno, y de ahí viene el apellido Cuyàs, la saga familiar del apellido Cuyàs en este puerto. Porque también luego estuvo don Cayetano Cuyàs, que era primo hermano de mi padre, mi hermano Javier. Y por mi hermano Javier es por lo que estamos aquí. El tío Javier, que mencionó ya. Que ya tú lo has mencionado. Bueno, él estudió medicina, pero de repente se dio cuenta que su amor era el puerto. Y en 1980, después de trabajar un poco en Tránsitos Canarios y saber un poco lo que era el mundo de este puerto, pues decidió, junto con mi madre entonces, porque mi padre ya había fallecido, fundar Consignaciones Cuyàs. Y ahí es donde entro yo. Y entro de la manera más normal, porque yo me había casado, tenía ya 3 hijos, mis hijos ya habían, por lo menos el tercero ya estaba en la guardería, con lo cual ya habían crecido un poquitito,
mi vida era, pues nada, siempre lo digo, una chica clásica, de una familia clásica, para una vida muy normal. Yo había trabajado, había hecho mis pinitos fuera del puerto. Y entonces mi hermano Javier me dijo, Cari, te necesito como, bueno, pues como mi secretaria para que me lleves mis asuntos personales. Y bueno, pues muy bien, accedí. Al principio llegaba a casa y con mucha preocupación, algunas veces hasta he llorado, pero mi marido Carlos siempre me decía, Cari, tú puedes y puedes hacer más. Él me ayudó muchísimo, muchísimo en todo. Desde entonces hasta el final de mi estancia aquí en el puerto. Bueno, pues mi hermano fallece y entonces me encuentro con una oficina, con unos empleados, con muchos clientes, porque mi hermano había hecho todo el abrir consignaciones Cuyá hasta Finlandia. O sea que ya estábamos en Finlandia. Y de repente pues me encontré con aquello. Mi familia al principio no... Tus tíos no, tú. Por mí. No, tú no. Pero la familia. Sí. Decía, ¿cómo vas a llevar tú eso? No creían en mí. Y entonces yo un día les dije, déjenme probar y si lo hago mal, pues doy el paso atrás. Y así fue, no di el paso atrás. No. Fue hacia adelante. Y bueno, y muy feliz de haber estado aquí 35 años y viendo la evolución de este puerto, porque desde mis comienzos ahora no tiene nada que ver. Totalmente. Lo que sí es verdad que Gran Canaria sin este puerto no hubiese sido nada. O sea, eso sí está unido. Aunque la gente siempre, todo el mundo, lo que decía era, ¿el puerto? Ah, el puerto. Como algo extraño, que no servía para nada, pero la gente no se ha dado cuenta que sin ese puerto, esta isla no hubiese crecido y no sería la que es. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Sí, bastante de acuerdo. En general, sí, en todo lo que has dicho, la verdad. Mis inicios fueron distintos, evidentemente. Estuve un poco vinculado, como dije antes, a consignaciones Cuyás, pero era más ayudar Sí. en veranos que otra cosa, ¿no? Y mi primera incorporación en el puerto fue con Mediterranean Shipping, cuando Mediterranean Shipping empezó a hacer transbordos en el año 96. Y yo arranqué ahí. ¿Te acuerdas cómo fue? Sí. Yo me fui a Inglaterra y cuando volví de Inglaterra, de aprender el inglés y de dejar ya el inglés bien incorporado, porque era necesario y porque sigue siendo necesario, por supuesto, pues yo me acuerdo que yo creo que llegué en noviembre o en octubre, no sé si en octubre o noviembre, y empecé mi madre me dijo, bueno, pues ponte a trabajar conmigo ya. Y le dije, espérate, déjame ver primero qué hay y si hay algo. Y si el 1 de enero yo no tengo trabajo, pues entonces me incorporo a trabajar con consignaciones Cuyás. No se equivocó, hizo bien. Pero ella siempre me decía, pero hombre, ¿por qué no quieres trabajar conmigo? Y yo le decía, mamá, es que quiero intentar hacer las cosas por mi cuenta, quiero hacer un poco mi carrera. Lo hiciste bien. Antes de meterme en la familia, ¿no? Y la verdad que me ha salido más o menos bien, yo creo que sí. Y esos primeros inicios en MSC, la verdad que fueron apasionantes, porque fue cómo se iba montando todo esta terminal. Esta super terminal que tenemos hoy en día, ¿no? Y haber participado, aunque sea un poquitito en el inicio, pues mira, pues la verdad que siempre te llena de orgullo. Y después de esos 8 años en MSC, pues pasé a una consignataria que es Verge Marítima. La verdad que fue un cambio bastante importante porque yo trabajaba en una línea marítima y pasar a una consignataria a aprender el negocio del consignatario, de cómo se consiguen los clientes, cómo se atienden a los clientes. Eso fue un cambio bastante importante. Y la verdad que también tengo muy buenos recuerdos. En Verge participé yo creo que en 2 cosas que son bastante relevantes hoy en día en el puerto, que es el mundo de los cruceros. Los primeros barcos que hicieron puerto base de cruceros en Las Palmas los hicimos en Verge, que fueron los AIDA. Eso fue en el año 8, la primera vez que vinieron a hacer los puertos base en Las Palmas.
y eso los atendimos nosotros. Y la verdad que bueno, pues hoy salió bien porque hoy Fíjate, tienen hoy una hay grandísima terminal. cuatro cruceros. Es impresionante. Y después una segunda cosa que hicimos en Bergé también fue traer la ayuda humanitaria a Canarias. Nosotros fuimos los que estuvimos durante años El PMA. ayudando primero a los americanos del USAID, que fueron los primeros que realmente hicieron operaciones aquí, y después posteriormente llegó el PMA. Y bueno, la verdad que esos dos proyectos, pues, haber participado en esos proyectos, pues siempre te alegran, ¿no? A ver, yo puedo hablar de mi experiencia de los últimos 30 años, más o menos, pero sí que puedo hablar de lo que me cuentan y lo que vivía también en casa un poquito, de cómo ha evolucionado el negocio del consignatario. Yo creo que el cambio real, o el más importante, ha sido el tecnológico. Cuando hablamos del tecnológico, hablamos de las comunicaciones, sobre todo las comunicaciones, porque antes no existía comunicación con el cliente final, existía comunicación con el capitán del barco. Vale, pero también existía el teléfono y existía el viaje. Sí. El ir. Hoy... Y luego el telex, sí. Hoy el negocio es distinto. del consignatario no está en el barco, evidentemente, pero no está en la decisión de un capitán de un barco. Exacto. Que era antes. El capitán antes era una figura emblemática, o sea, lo hacía todo, decidía todo. Hoy lo deciden señores que están en un escritorio en el otro lado del mundo. Y eso, evidentemente, ha evolucionado y ha cambiado mucho la forma en que tenemos de interpretar el negocio. Y después hay un tema también que es importantísimo, que es la concentración. Antes había muchísimas empresas en muchos sectores, y hoy cada vez quedan menos empresas porque se van haciendo más grandes, se van absorbiendo, se van comprando unos a otros. Y eso, pues bueno, pues es bueno tener compañías muy grandes, pero al mismo tiempo tener una dependencia de compañías muy grandes es complejo. Es complejo, claro. Y la decisión de usar una compañía muy grande puede de repente cambiarte el rumbo de una compañía, de una consignataria local. Eso a mí no me acaba de gustar del todo. Y bueno, creo que esos son los cambios fundamentales, ¿no? Luego, más allá de, evidentemente, la profesionalidad que hay hoy en día, el nivel de aportación tecnológica, digital, lo que va a llegar con la inteligencia artificial, que estamos todos a ver qué va a llegar, pero sabemos que van a venir cambios importantes. ¿Tu punto de vista cuál es? Mi punto de vista, bueno, claro, si lo miramos con mis comienzos ahora, claro, pues hay una brecha enorme, porque antes era el telex y el teléfono. Yo recuerdo estar en el despacho y de repente oí ta, 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 entonces salías corriendo porque era una comunicación del capitán, en este caso, no tanto de la empresa que representaba ese barco, sino del capitán, donde estaba anunciando la llegada, lo que necesitaba y tal, y luego el teléfono. Otra cosa que hacíamos entonces, como antes te comenté, es el viajar. Yo viajaba, yo me movía, me iba a Holanda, me iba a Grecia, iba a Finlandia, a Suecia, siempre acompañada con señores, con hombres, claro, siempre viajaba. Y en eso, en casa, Carlos, mi marido, me apoyó muchísimo, nunca tu padre, para eso. El viaje no ha cambiado. El viaje sigue estando, ¿no? Porque es que el contacto con el cliente es fundamental. Todo eso ha cambiado muchísimo. Todo ha cambiado. Ha cambiado los tráficos. Antes, en mi época, era la pesca, el tráfico de pesca, la carga convencional, los cabotajes, los barcos de cabotaje. Y ahora, pues, ya lo tenemos aquí. Los cruceros, las plataformas, las terminales de contenedores. Es que todo ha cambiado. Ya la carga convencional... Bueno, es sí, pero residualmente, ¿no? Sigue existiendo, sigue habiendo. Por ejemplo, las bobinas de papel siguen llegando. El problema, la carga convencional en Canarias es mucho menor, pues porque nuestro mercado es muy reducido, pero la carga convencional en península, en puertos como Huelva, Tarragona, Cartagena, Bilbao, que tiene una cantidad de entrada y salida de material. El tráfico de fruta, que era tan importante en este puerto. Bueno, ya está todo el contenedor. Ya eso va todo en contenedores. El contenedor ya ha desplazado todo eso. Pero siempre este puerto se ha adelantado, que esto lo podrá Carlos, tú Carlos podrás decirme. Este puerto ha tenido
o también el mundo empresarial de este puerto, ha tenido la visión de ir por delante, buscando clientes, buscando todo tipo de empresas. Y entonces, bueno, pues supongo que de ahora en adelante, ¿cómo lo ves tú la visión? A ver, yo creo que tenemos que tener en cuenta que al final un puerto lo que hace es dar un servicio principal a un consumo interno. ¿Vale? Y nuestro puerto, y nuestro consumo interno es el que es. Sí. Y va a ser el que es. No va a crecer exponencialmente en los próximos años o siglos. Va a ser lo que es. Entonces, la única manera de crecer es seguir apostando por comercio internacional, por temas que puedan dar servicio a buques que no tengan que venir aquí obligadamente. Es decir, el tema de las reparaciones evidentemente es fundamental en el desarrollo. El combustible, fundamental. O sea, sin combustible la mitad de este puerto no existiría. Y ahora mismo tenemos un reto importantísimo, que hay un cambio importante que va a existir, pues ya se está dando, hacia el gas licuado, hacia el metano, hacia el hidrógeno, hacia un montón de formas de combustible no estamos preparados. Que hoy no los tenemos. No estamos preparados. No quiero seguir hablando de eso. No, pero yo creo que es importante ponerlo encima de la mesa, porque como no hagamos esas inversiones y no apostemos por ese cambio, dejaremos de ser una gasolinera. Y muchos de los buques que han venido aquí y muchos de los negocios que se han empezado en el puerto de aquí, los puertos canarios, ha sido a través del combustible. El primer reclamo fue el combustible. Claro. La pesca venía aquí porque venía a tomar combustible. Un montón de barcos de cruceros vienen porque también hacen combustible. Sí, hay que impulsar el cambio y hay que apostar porque sigamos siendo la gasolinera del Atlántico. Porque es que si no somos la gasolinera del Atlántico, vamos a perder mucha fuerza en el Atlántico. Y después, pues lo que decíamos, cruceros. Pues, oye, creo que tenemos todavía un desarrollo importante en el tema de los cruceros. ¿Que tiene que estar regulado porque tenemos que intentar evitar la masificación? Por supuesto. Pero tenemos 12 meses del año, cuando la temporada la estamos haciendo en 5 o 6, pues tenemos que buscar la fórmula de atraer cruceros todo el año. Y a lo mejor evitar masificaciones en invierno a través de tenerlo durante todo el año. Transbordo de contenedores. Eso tiene que existir. Fundamental. Lo ideal sería que aparte de MSC, pues estuvieran aquí otras grandísimas compañías, porque eso sería importantísimo para el puerto. Y que se desarrollasen otros espacios para poder hacer grandes terminales de contenedores. Y que pueda hacer aquí un montón de transbordo. Estamos viendo que ahora mismo el transbordo se está empezando a focalizar en África. Y nosotros no estamos avanzando más allá de que MSC, por supuesto, la apuesta que tiene es importantísima. Y después las reparaciones. Las reparaciones, el mundo de las plataformas, pero el eólico, del offshore eólico que se habla de un futuro, pues oye, pues también viene porque tenemos capacidad de reparación y que tenemos capacidad de producir. Entonces, pues el mundo de las reparaciones empezaron ya a moverse en el principio de los años 70. En el año 73 fui yo con mi marido, esto es un inciso que hago, para Asticán. Entonces no era propiedad privada, sino era del Estado, me parece, para trasladar aquí el Syncrolife, ¿verdad? Donde se apoyan los barcos para subirlos. O sea, en el año 73 ya empezó este puerto a apostar por las reparaciones, con lo cual las reparaciones son importantísimas. Por eso digo que el puerto siempre... Los empresarios siempre se ha ido por delante de... Ahora yo sí noto, pensando en el pasado y en el futuro y en el presente, que el puerto, autoridad portuaria, en este caso las administraciones, sí están apoyando muchísimo, no con esta presidencia, con la antigua y con la otra, a que este puerto acompañara a los empresarios, abrirles también el camino, porque antes íbamos solos. Esto es un gran avance. No puedo dejar ni olvidar que el consignatario al final, el consignatario, pero también los talleres y las terminales, somos los comerciales del puerto. Claro. Somos el primer contacto que tiene un cliente cuando quiere venir a Canarias. Muchas veces somos nosotros los que estamos yendo a buscarles y a venderles el puerto.
Bueno, eso se ha hecho siempre. Pero sigue siendo. Sigue, claro que sigue. La única diferencia es que ahora la administración portuaria apoya y te va por detrás o va al principio y apoya al empresario, pero el empresario es el que trae el negocio al puerto. Totalmente. Y a esta ciudad, a esta isla. Al final, siempre digo que a mí me fue muy bien en el puerto, mucho, y siempre se lo dije también a Carlos, que hay que saber trabajar, hay que trabajar mucho, pero hay que también ser respetuoso y, por supuesto, lo más importante, la honestidad. Eso es, en el puerto, es lo más importante. A partir de ahí, a mí me fue muy bien, también con mis luces y mis sombras, como todo, pero me fue muy bien actuando de esta manera. Así que, y yo creo que mi hijo Carlos... Tan orgulloso que estoy yo de ella. Yo creo que mi hijo Carlos entendió muy bien mis mensajes y mis maneras de pensar, no solamente de mí, también de su padre. Y es el hombre que tengo aquí al lado, que yo soy el pasado y él es el presente y futuro.